Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristo Rey. Gracias al Señor por sus vidas y buenos días también a todas las personas que tienen acceso a este video. Hoy, Día del Señor, domingo 30 de agosto de 2020. Que el Señor nos dirija con el mensaje de su palabra, que el Señor nos esté hablando en su evangelio, el único evangelio que existe realmente, el evangelio de la salvación, que fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, por Marcos, por Mateo, por Lucas, por Juan, y tenemos la narración del evangelio frente a nosotros, las enseñanzas que nos llevan precisamente a conocer a nuestro Dios y Creador, pero sobre todo a nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Es algo especial, es algo bueno y además conveniente en estos tiempos donde han sido difíciles y complicados para el mundo entero, también para la iglesia. El tener un mensaje es conveniente, el tener un mensaje reconfortante, un mensaje de vigor y un mensaje de ánimo, de ilusiones y de esperanza en un mundo que tiene mensajes diversos, a veces que no son de una esperanza genuina o de ilusiones que parecen más bien mensajes ficticios o espejismos en medio de la prueba o en medio del desierto. El Señor es concreto en su palabra, el Señor nos anima, la Biblia, que es la palabra del Señor, la palabra de Dios, siempre nos va a traer un mensaje de ánimo, un mensaje esperanzador, concreto y objetivo en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias por Él, por su palabra y por dejarnos su palabra para esto, para que en todo tiempo confiáramos en Él, no solamente en los tiempos que son normales, llamémoslos así, en nuestras rutinas cotidianas, sino en tiempos atípicos como los que seguimos viviendo en el mundo entero. Gracias, porque si no hubiera sido por esta prueba en el mundo entero, no hubiéramos tenido que acudir con tanto afán a estos medios tecnológicos para enviar el mensaje del Señor. Y no solamente llega a ustedes, llega por medio de las redes y la tecnología a muchas partes del mundo que probablemente poco o nada se escucha de la palabra del Señor. Somos misioneros, cada uno de nosotros. No solamente es un mensaje para nosotros mismos, es para proclamarlo. Gracias. Muy bien, en el Evangelio, en la narración de según Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 6, estamos haciendo la armonía del Evangelio y estamos precisamente en el Sermón de la Montaña, en el Sermón del Monte, donde hemos visto unas temáticas muy importantes, donde se delinea una gran diferencia entre lo que nosotros preconcebimos como el modelo cristiano de nuestro comportamiento, un comportamiento que pensamos que alaba al Señor, y el comportamiento que realmente agrada al Señor y le da la gloria a Dios. Y claro, pues cuando nos encontramos frente a la narración del Sermón del Monte, sobre todo lo que tiene que ver con la búsqueda de las bendiciones celestiales, que son sobreabundantes sobre las bendiciones temporales, pues nos damos cuenta que tenemos algunas prioridades que no están bien ordenadas, sobre todo porque nuestro mensaje del Evangelio tal vez no es un mensaje completo en nuestra comprensión. El mensaje del Evangelio estructuralmente es el pecado que el Señor paga precisamente porque el pecado nos aparta de Él. Nuestro Señor Jesucristo paga el precio, que es con su propia vida, la muerte en la cruz, resucita al tercer día, y Él entonces, por medio de ese pago, hace propiciación de pecados, es decir, nos perdona, nos quita la culpa, la corrupción, y también entonces nos da una nueva vida en Cristo, en Él,
por medio de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, nos da el entendimiento para entender su palabra, para leerla con un discernimiento espiritual, pero también nos da la capacidad de obedecer la palabra de Dios. El Espíritu Santo no solamente orienta y guía, sino que el Espíritu Santo nos capacita. Entonces tenemos esa gran bendición que es una porción de Dios en nuestras vidas. Voy a permitirme leer de Lucas 6, versículo 37 al 42, aunque hoy nuestra porción va del 39 al 42, pero para mirar todo el texto. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, aquí el texto de hoy. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Oremos. Señor misericordioso, gracias por el cuidado que has tenido con nosotros en esta semana, pero también por la palabra tuya que nos da aliento, nos da vigor y también, Señor, nos enseñas las verdades del reino que sobrepasan cualquier tipo de expectativa nuestra en esta vida. Gracias porque tus estándares son altos, pero tú, Señor, los has hecho para nosotros en el cumplimiento del agrado y del amor que nosotros reflejamos a la obra de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Gracias, porque nuestra cristología está en esto, en que precisamente nuestras vidas están alrededor de Él, en todas las áreas de la vida sometidas, y también esforzándonos en aquellas que son debilidades, para que tú, Señor, nos fortalezcas. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si bien nosotros estamos en un trayecto de texto muy interesante con respecto al juicio que hacemos, sobre todo a las situaciones de personas que están obviamente alrededor nuestro o en nuestro escenario, el Señor nos da unas condiciones para juzgar también. Pero sobre todo hay una reciprocidad cuando Él dice que precisamente con la vara que vayamos a medir, esa misma vara será aplicada a nosotros. Eso lo dijo precisamente el Señor en el anterior mensaje, el domingo pasado. Pero da también una mejor opción, y es antes de juzgar, que no es que Él lo esté prohibiendo, sino más bien teniendo el cuidado de cómo juzgamos. Él está hablándonos más del perdón que del juicio, siguiendo el modelo precisamente de Él mismo. Porque pues ya nosotros no teníamos opción de tener salvación por nuestras propias capacidades, así que el Señor es quien nos perdona y Él es juzgado en la cruz. En ese punto nosotros tenemos que reflejar el modelo de nuestro Señor Jesucristo, y por eso la diferencia en cuanto a lo que nosotros concebimos de Evangelio del Reino de Dios y lo que realmente habla la Biblia, habla el cielo con respecto al Reino de Dios. Y es bueno repasarlo. Entonces, en vez de estar condenando y juzgando y arriesgándonos a ser medidos con la misma vara, el Señor dice más bien ten una actitud de perdón.
Pero amplía un poco más el tema. Dice, voy a decirles una parábola. En el versículo 39 dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? O sea, hasta ahí la parábola, es un versículo solamente, pero pues hay muchas enseñanzas y una suprema profundidad de lo que el Señor está diciendo ahí. Entre interrogantes, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Nos preguntamos, pero ¿cuál es la relación que hay con respecto a lo que nosotros estamos juzgando? Pues aquí tenemos que reconocer algo, que no solamente la humanidad tiene una serie de divisiones por razas, por credos, también por idiomas, hasta por, digamos, desarrollo social, económico, sino que hay que mirar que el mundo entero también se divide entre quienes enseñan y quienes reciben la enseñanza. Es decir, cualquier persona, por más solitaria que sea, recibe una información y esa información obviamente es procesada en su mente y en sus estándares y con esa información él va a tener una serie de actitudes y comportamientos con relación a esa información y la va a replicar en otro si le es posible. Entonces el mundo siempre está entre esos roles. Nosotros mismos los tenemos. Cuando enseñamos y cuando nos enseñan. Y no necesariamente estamos hablando de un escenario académico o un escenario de conocimientos de áreas académicas, sino de la vida misma o de la cotidianidad, como una madre le enseña a sus hijos cómo cocinar, cómo lavar, o también cómo en los campos los padres le enseñan también a sus hijos cómo es que tienen que hacer los quehaceres con las siembras, las cosechas, o en la ciudad tenemos mentores diversos, es decir, tenemos siempre que reconocer que estamos en roles de ser enseñados, por lo cual tenemos que ser de buena actitud, y también tenemos el rol de enseñar a otros. En un ejemplo de ciudad, si nosotros tomamos el transporte público de nuestra ciudad y vamos siempre a un paradero que tenemos la costumbre de ir todos los días o cotidianamente, y un día que salimos a la hora acostumbrada, nos dirigimos a ese paradero de buses y de pronto un vecino, un amigo, alguien nos dice, oye, mira, ¿vas para el paradero de buses? Sí, claro, voy a irme para mi sitio de trabajo. Entonces dice, mira, ya no es ahí donde tú acostumbrabas a cogerlo. Ahora tienes que ir a otra calle, ahora tienes que ir a otra cuadra, caminar tal vez unos metros más porque lo trasladaron. Ahí tenemos nosotros que reconocer en esa cotidianidad que alguien nos está enseñando, pero tú caminando ves que otra persona que acostumbra a tomar el transporte contigo va al mismo lugar, tú le dices, oye, mira, me dijeron que ya no hay transporte aquí en este paradero, ya lo quitaron, toca ir a la otra calle. Ahí tomas un rol de enseñador, voy a usar ese término, o el maestro. En ese ejemplo tan sencillo, pero realmente se dimensionan los roles prácticamente cotidianos. Y lo que hace el Señor es usar esa cotidianidad y ponerlo en una parábola. Oye, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? En una paráfrasis, si me lo permiten,
¿Acaso los ciegos pueden guiar ciegos? ¿No caerán en el error, en la equivocación? Ahí es donde se reconoce que en el rol de enseñanza, el que enseña debe tener luz, por lo menos debe tener más clara una orientación y una idea para enseñar al que no. Por lo menos el que quiere guiar al ciego debe tener vista, el sentido de la vista, hablando en el estricto literalismo de la parábola. Entonces, si voy a ayudar a un ciego a pasar una calle o a caminar por un sitio difícil, yo soy el que lo guío porque tengo mi sentido de la vista, lo tengo sano, a diferencia del ciego. Pero ¿qué sucedería si el que lo guía tiene la misma incapacidad? ¿Qué sucedería si el que lo guía, haciendo alarde de que puede hacer las cosas de una manera mejor que el otro, guía al ciego, pues ambos caerán en el hoyo, ambos resbalarán y caerán y habrá dolor? Ambos caerán, y ya aquí entrando en la aplicación, en lo que es la equivocación y el error mismo de lo que se enseña. Entonces, ¿qué pasa? El Señor habla en la relación de discípulo-maestro. Por eso establece la parábola. Y aquí dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. A veces, en algunos escenarios, interpretan el texto libre de contexto en un sentido de autoridad. Tiene un elemento que hay que reconocerlo, el texto lo establece como sometimiento a la autoridad, pero no es el énfasis del texto. Realmente, el texto lo que nos está diciendo, o lo que el Señor nos viene a comunicar, es que necesariamente el que posee el rol de maestro, que somos todos, de una forma u otra lo poseemos, en las cosas básicas o complejas de la vida, o en este caso también en la enseñanza de la palabra de Dios, debemos tener en cuenta que el discípulo crecerá en la medida que el maestro le enseñe. Es decir, en la relación de maestro y discípulo, profesor, estudiante, padre, hijos, ministro, iglesia, pastor, rebaño o cualquier otro rol en cualquier área del conocimiento, lo que el Señor nos está diciendo es que a quien estamos nosotros enseñando llegará al límite de lo que nosotros estamos mostrándole, lo que nosotros estamos presentándole, lo que nosotros estamos instruyéndonos. No se trata de que tú siempre serás mi discípulo y nunca serás superior a mí. No se trata de eso exactamente. Puede que tenga ese contenido implícito, llamémoslo así. Pero él no viene hablando de cuestiones de autoridad. Está hablando de una cuestión diferente. Está hablando de la capacidad y de la responsabilidad que tenemos para guiar a otros. Y por más que tú no lo quieras, por más que tú digas, no, yo nunca pedí ser maestro de nadie, nunca asumí esa responsabilidad o asumí ese rol, es demasiado tarde. El mundo tiene esos roles. El mundo te observa. Y no estoy hablando del mundo, hablando en términos de el enemigo del reino, sino estoy hablando del conglomerado, de la sociedad, llamémoslo así. Te está observando. Te está observando en no solamente lo que hablas, sino en tus reacciones, en tus respuestas, en tus razonamientos, en tus acciones te está observando.
¿sí? En el círculo familiar, en el círculo de amistad, en el círculo donde tú te desenvuelves, te está observando. Y de pronto hasta son compañeros de trabajo y dirán, uy, yo voy a hacer en esta situación lo que hizo esta otra persona. Entonces, por más que no lo quieras, tienes una responsabilidad. Y como creyentes, mucho más. Porque ya hablando a nivel de cristianismo, a nivel de lo que tú profesas, pues obviamente que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que pensamos, juzgamos, reaccionamos y la condición de comportamiento, es decir, todo. Porque por más que tú no lo quieras, el cristianismo es mentor del mundo. Es decir, siempre está diciéndole al mundo lo que debe hacer, no solamente de forma doctrinal o de forma de proclamación del Evangelio, sino también en forma de modelo. Y la iglesia tiene deuda con la sociedad. No voy a meterme en ese tema que es tan controvertido, pero la iglesia en sus expresiones cristianas, sea la que fuere, tiene deuda con la sociedad, tiene deuda con el mundo por mostrar un modelo que no corresponde al del reino de los cielos, sino corresponde más a los prejuicios que tal vez nos hemos alimentado con elementos cristianos, con elementos evangélicos, y que expresa un cristianismo bastante pobre en nuestra sociedad, y no es solamente en este siglo, a través de muchos siglos. Ha habido destellos de cristianismo, obviamente, en la historia, pero actualmente están muy opacados. Entonces, el discípulo no es superior a su maestro, mas el que fuere perfeccionado, es decir, capacitado excelentemente, será como su maestro. No está hablando de los discípulos, honestamente, está hablando de los maestros. ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué quieres que los demás copien? Pero aquí viene un punto difícil. Si el maestro está convencido de, voy a decirlo así, malas enseñanzas, malas doctrinas, malas prácticas, malos comportamientos, de pronto venganza, odio, resentimiento, o llamémoslo así, un dominio de la carne, ¿qué va a aprender su discípulo? Por más que quiera negarlo, el discípulo va a aprender lo mismo y lo va a copiar. Por eso el maestro siempre tiene que esforzarse en luchar contra sí mismo en su carne para ayudar a los demás a luchar contra su propia carne. Es lo que viene a continuación, y es un texto difícil porque no tanto en lo que el Señor habla, sino lo que a veces nosotros tercamente creemos que el Señor habla. Es decir, ya estamos con una preconcepción o con un estilo de vida que tal vez después de tantos años de escuchar lo mismo decimos, no, 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 esto no es para mí, esto es para los nuevos, yo nací así, yo muero así. A mí me entristece cuando hermanos cristianos hablan así, de que ya no tienen cambio, de que ya no hay nada que hacer, de que ya no hay oportunidad de corrección, de que definitivamente los errores del pasado se pagan en algún momento. Pues no es que yo niegue parte de esa realidad, pero lo que yo veo en la Biblia es totalmente diferente. Si bien veo en la Biblia textos como de que lo que siembras cosechas y por sus frutos los conoceréis, yo también veo una serie de expresiones de Dios en su gracia, de que Él no nos da lo que realmente merecemos, que es castigo y disciplina constante por nuestra necedad. Solo ponte a pensar.
Si todo lo que tú tienes, lo que tú posees, materialmente, físicamente, tú se lo pediste al Señor. No, estoy seguro que no. Estoy seguro que el Señor ha sobreabundado en su gracia más de lo que tú te imaginas o de lo que tú le has pedido. Es lo mismo en la vida que a veces creemos que es ojo por ojo, diente por diente. Y a veces vemos el Evangelio solo como pociones aromáticas que puede ayudar en cierta forma, pero no en toda la tragedia que tengo. ¿Por qué lo digo? Porque alrededor nuestro y en la iglesia hay personas que por malas decisiones, que por malas orientaciones y consejos, malos consejos, tomaron unas decisiones que dieron al traste con tragedia, con tristeza, con resentimiento, con rencor y con una serie de consecuencias donde prácticamente perdieron la ilusión para ser restablecidos, restaurados de una manera completa y llena. Y eso es triste cuando se llega al Evangelio, a conocer un poco más el Evangelio, porque en algunos contextos se le añaden más cargas de cumplimiento de leyes. El alma humana no busca eso, busca un descanso. Si bien el mensaje del Evangelio señala el pecado, también señala la respuesta al pecado y a los resultados del pecado, Cristo mismo. Pero en muchas ocasiones me han dicho hermanos cristianos fieles, me han dicho, qué lástima que yo hubiera cometido un error en mi juventud, qué lástima que yo me hubiera comportado de esta forma hace unos años sin conocer del Evangelio, o conociendo el Evangelio fui rebelde y terco y cometí muchos errores que ahora estoy pagando. Y vuelvo y digo, puede que tenga un elemento de verdad, pero eso no es el mensaje del Evangelio. Y quiero decirlo directo, no lo es. El mensaje del Evangelio es completo, porque puede que las decisiones que estas personas tomaron también son las mismas decisiones que tú y yo tomamos en algún momento y que nos trajo a cometer equivocaciones garrafales en contra de la gloria de Dios, pero aún así el Señor nos amó y nos ama. Él no se equivocó. Entonces, ¿qué nos queda? Mirar al Maestro de Maestros. Y al mirarlo nos damos cuenta de algo, que seguimos esforzándonos en quitarnos nuestro propio error y equivocación, luchando para ayudar a otros de una manera considerada. Bien lo dice la palabra, si tú eres tan espiritual que puedes señalar en el juicio a otros que cometen error, ten cuidado de que no caigas. Dice así, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí hay una cuestión de actitud. Porque cuando nosotros somos conscientes del pecado y de nuestras equivocaciones, lo reconocemos. Es de valientes reconocerlo, pero no de una valentía humanística, sino más bien de esa gallardía que la misma palabra de Dios nos manda a tener, ¿no? Que seamos realmente honestos delante de Dios con nuestras luchas, ¿cierto? Pero esa misma lucha que nos hace reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Cristo todos los días, y necesitamos de su relación y su comunión todos los días, nos hace considerar a otros que están en equivocación y están en error.
El problema está en que nos creamos que somos mejores que los otros. ¿Qué diferencia a una persona conocedora del Evangelio, conocedora de Cristo, que tiene una membresía en la iglesia, que tiene un comportamiento cristiano más o menos saludable? ¿Qué lo diferencia de una persona incrédula que no cree en la Biblia, que no va a la iglesia, ni le importa lo que Dios diga? ¿Cuál es la diferencia? No es el buen juicio, no es el buen comportamiento, no son las buenas obras, porque eso es condenable. Es la mismísima y pura gracia de Dios que tuvo contigo y conmigo. Y por eso nos esforzamos para que la gracia de Dios también esté en otras personas. No depende de nosotros exactamente el obrar sobrenaturalmente en otras personas, pero como si lo fuera, presentando el Evangelio del Reino a otros, mostrándoles con acciones, con comportamiento y aún en nuestras equivocaciones, en el reconocimiento de esas equivocaciones que no nos hace más débiles, al contrario, nos da más valor, porque admitir una equivocación, admitir un pecado, admitir un error, no nos hace débiles. Tal vez la sociedad y el mundo nos quiera hacer meter esa historia o ese rótulo de debilidad, de falta de fuerza, de falta de competitividad, de falta de capacidad de liderazgo y otro mundo de cosas, donde las personas piensan que pedir perdón es señal de debilidad, es señal de flaqueza, cuando por el contrario la Biblia nos enseña que es de las cosas más loables, por no decir la más, porque le da la gloria al Señor. Y es una señal indiscutible de pisotear en la idolatría del orgullo y que reine Cristo en nuestra vida. Es decir, es una señal indiscutible del que nace de nuevo en Cristo Jesús. Por eso, ponernos en el rol de señalamiento es complicado. Es un mal negocio. Porque eso se va a devolver a ti. Se te va a devolver en algún momento y en alguna circunstancia donde lo que más quieras es ser reconocido en tu vanagloria y en tu ego, en tu orgullo, y resulta que no. Va a llegar el momento en que el Señor trata contigo, tratará o por toda la vida, en esas áreas, o en algún momento de la vida, pero lo que sí es cierto es que toca mirarnos nosotros mismos, es decir, reflexiona sobre ti mismo. Estos meses tuvieron que haber sido de gran provecho en eso, en la reflexión propia, para ayudar a otros a sacar la espiga del ojo. ¿A qué te ha ayudado la cuarentena? O la pandemia, o el aislamiento. Ojalá no sea a agudizar más las quejas. Sería muy triste. A hacerte más antisocial. No hablo en una ciudad como la que vivimos, Bogotá, Colombia, donde la autonomía y la independencia reina, donde ya no hay mucha consideración ni mucha familiaridad de vecindarios o de amistades o de familias mismas, y a veces eso trasciende mucho en la iglesia también. ¿Cómo están las relaciones interpersonales? ¿Eres el que cuando se llega a una reunión social, entiéndase familia, amigos o compañeros, las personas ya guardan silencio y cambian la actitud porque eres el que juzga todo? Llegó el cristiano amargado,
Llegó el que no se hace al ambiente. Sí, hay cosas que evitamos hacer para no perjudicar nuestra comunión con el Señor y no pecar, pero aún ni siquiera entre nuestra familiaridad cristiana tenemos consideración. En este día, ya último domingo de agosto de este año 2020, hablando con amigos, ministros del Evangelio, pastores, algunos con llanto me dicen cómo las iglesias los han tratado, los han señalado, porque no hacen conforme a lo que quiere un grupo de personas que se congregan, porque no quieren entonces someterse y no siguen las instrucciones de su pastor directo. Es más, y no es que no sea algo lícito, lo pueden hacer, pero muchas personas dicen que prefieren ver a otros pastores en otros países, en otras ciudades, en otros lugares, antes que a su propio pastor. Estoy hablando en términos de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Tal vez hay más recursos audiovisuales, puede ser, pero a lo que yo me refiero es el juicio tan fuerte y tan duro que hay dentro de la iglesia. Se los decía hace 8 días en el mensaje, que personas que dicen que aceptan el mensaje de la Biblia inicialmente comprenden el Evangelio, pero lo que no pueden soportar son los ambientes cristianos de juicio. Y estamos viendo precisamente esto, que en muchas ocasiones queremos que las personas lleguen a los pies de Cristo ya siendo cristianos o ya siendo santificados. Pero tal vez tú no recuerdas, o tal vez no fue la experiencia tuya, es posible, de cómo llegamos a los pies de Cristo. Y tal vez no la tienes clara porque todavía no dimensionas todo el pecado que traías y todo el pecado que representabas, por el cual Cristo murió por ti. Es algo importante, porque aún en una sociedad tan autónoma, las personas sí buscan socializar, sí buscan relacionarse, pero lo que menos quieren es ser señalados, porque ya su propia vida es un señalamiento. En muchas ocasiones es eso. En muchas ocasiones las personas están muy desmotivadas en seguir un camino cristiano, sencillamente porque, como los fariseos, les ponemos más cargas de lo que nosotros mismos llevamos. Así que miremos nuestra vida, porque la tenemos. No podemos ocultarla. Y si queremos ocultarla es una autojustificación de nuestro nuestro accionar, nuestro comportamiento, que es pecaminoso de por sí. Podemos mirar las noticias y decir, como en estos días en nuestro país, lo lamentable de las masacres, ha habido masacres en el mundo entero, pero estoy diciendo de nuestro país, ha habido masacres de niños, de jóvenes, de campesinos, de indígenas, y podemos escuchar o ver las noticias o leerlas y decir, uy, qué terrible, esas personas que hacen eso, inclusive podemos decir, no tienen perdón de Dios, pero ¿a cuántos has masacrado en tu vida con tu actitud, con tus ojos, con tu odio, con tu resentimiento y hasta con tus labios? Esas sí son armas que matan el alma. ¿A cuántos has apartado de tu vida? El concepto de muerte, técnicamente hablando,
Y obviamente esto es un concepto no solamente etimológico, sino epistemológico. Es quitar de en medio o apartar de en medio. Cuando una persona muere, ya no la tenemos junto a nosotros, es decir, se va. No está en nuestro escenario. Cuando una persona es asesinada con un arma física, es quitar de. Pero cuando tú quitas de a una persona con tu actitud, mira bien la viga que tienes en tu propio ojo. Estoy dando solo un ejemplo de muchos, solo ayudando un poco en la reflexión propia de la comprensión del Evangelio, de lo que el Señor está diciendo. Aquí no hay nadie sin culpa, es lo que Él está diciendo. Todos tienen culpa. Y el modelo de maestro es Él, porque ahí viene el punto. Entonces, ¿quién puede haber alguien que me enseñe entonces cómo vivir? Cristo. Cristo lo hizo. Y podemos tener inspiración en otras personas, claro. Tenemos modelos, muchos modelos. El Señor nos da esa también, esa bendición. Pero no hay como el modelo de Cristo. Él lo hizo. Él es la fuente del perdón, la fuente del amor. Y Él supo cómo juzgar. Es más, hasta en varios momentos reprendió a sus discípulos. Y se me viene a la memoria cuando algunos discípulos le decían con respecto a algunas ciudades: Señor, que caiga fuego del cielo y consúmalos. Y el Señor los miraba como con ternura, pero también como diciendo: qué ingenuos. A eso no vino el Señor en esa ocasión, pero va a venir a juzgar en su juicio la segunda vez. Por eso mejor tengamos un modelo de lo que nos ha enseñado, porque realmente estamos de pronto usando una vara que no queremos ser medidos con esa vara misma, pero nosotros la creamos. Así que, terminando, dice: ¿o cómo puedes decir a tu hermano, a tu prójimo hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Eres un hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, y ahí sí cumplir lo de la parábola, que tiene que haber alguien con mayor vista para guiar al ciego. Eso, esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Como hijos de Dios, nosotros no podemos decir: bueno, ese aquel se va a tomar un veneno, pero como estoy en un mundo donde reina la pluralidad de ideas, donde reina entonces el respeto y la autonomía, entonces pues que se lo tome, pues igual es mi vida, yo sigo por aquí, yo sigo con mis intereses, pues allá el que se lo tome. Pero se lo va a tomar frente a él, ay, pero pues como si usted quiere, hágalo. Eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. Pero lamentablemente caímos en el juego social o en el juego del mundo de respetar, 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 pero respetar tanto que somos muy respetuosos y no nos atrevemos a decir: lo que tú estás haciendo te va a matar, lo que tú estás haciendo te va a perjudicar. ¿Sabes cuál es el temor a veces? Que te reprochen y te digan: ah, habló don perfecto, habló doña perfecta, el que no tiene pecado, el que no tiene equivocación, el que no tiene defecto. Puede haber muchas reacciones de esas, pero si tú ya te has revisado, hazlo con consideración y no con señalamiento. Hay una gran diferencia entre mirar la situación y acudir a esa situación y mirarla desde el pacto, desde el palco, y solo señalar.
y decir, esto se hace así, esto no se hace así, porque definitivamente el Señor sí nos pide que nos involucremos. Porque no podemos caer en la actitud de decir, bueno, como mi viga es tan grande, pues no me la quito y con eso pues tampoco hago la otra función, la otra labor. No, tampoco se puede. Eso sí sería supremamente anticristiano. Así como dicen los empresarios hoy en día, tenemos que estar en actitud constante de mejoramiento. Yo lo digo de otra forma en la Biblia. Tenemos que tener una actitud para darle la gloria a Dios en todo momento. Tenemos que mejorar. No podemos mirar el pasado y decir, sigo igual, tengo que cambiar. Y el Señor nos dio esa capacidad. Entonces, en ese punto sí es muy importante que tengamos una reflexión propia. Y el Señor sí nos pide involucrarnos. Ahora, por más que no quieras involucrarte en la vida de los demás, vas a tener un entorno. Y ese entorno, la providencia de Dios forzará las cosas. Digo el verbo forzar, puede usarse otro verbo, usará los medios para que tú enseñes los estándares del reino de los cielos. El Sermón del Monte no es para hacernos mejores ciudadanos, ni mejores personas, ni mejores seres humanos. Es para hacernos mejores cristianos, que por ende y como resultado somos mejores personas, mejores seres humanos, mejores ciudadanos. El resultado de un buen cristianismo es una sociedad más sana, con relaciones saludables, menos tóxicas, más tolerante, lleno de la práctica del Espíritu Santo, del fruto que el Espíritu Santo nos da y que tiene que ver muchísimo o con todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dado y nos ofrece. Gracias al Señor porque eso que Él nos ofreció y nos dio ya, nosotros no se lo pedimos, nos lo regaló de pura gracia. Y por eso estamos hoy vivos. Y por eso hoy le agradecemos al Señor todo lo que ha hecho y todo lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. El Señor te bendiga hoy y siempre. Amén.